Vale, empecemos. Trump dio un discurso ayer en las Naciones Unidas. ¿Qué opinas de su discurso? Un discurso extraño, ¿no? Fue un discurso muy extraño. Quiero decir, a un nivel, me pareció que fue a la ONU de muy mal humor. Esa fue mi impresión. No le gusta la ONU, no quería estar allí. Realmente no cree en la ONU, aunque finge que sí. Pero quiero decir, es completamente cínico al respecto. Y básicamente arremetió en todas las direcciones. Es decir, América primero, pero todo expresado de una manera extremadamente agresiva. Así que los europeos lo entendieron todo mal sobre la migración. Fue muy grosero con sus anfitriones británicos. Ten en cuenta que estuvo en Reino Unido hace solo unos días. Fue muy grosero con ellos. Fue muy grosero con los rusos. Bueno, creo que los rusos ya están acostumbrados a eso, pero fue muy grosero con los europeos en general, con Oriente Medio y con otras cuestiones. La impresión general que tuve fue la de un presidente enfadado y frustrado, porque el mundo sigue su propio camino, y él no es el centro del universo, como parece esperar ser. Y lo que Trump dijo fue lo que cabría esperar de él. Pero lo realmente interesante fue la sucesión de otros líderes que también hablaron en esa sesión. El presidente Lula de Brasil, el nuevo presidente de Corea del Sur, el nuevo presidente de Indonesia, el primer ministro de España, uno tras otro, y todos dijeron cosas que iban totalmente en contra de la agenda de Trump. Así que el presidente de Indonesia habló sobre la necesidad de que todos los países del mundo se unan para enfrentarse al matón. No es difícil adivinar a quién se refería. El presidente de Corea del Sur dijo que el cambio climático es real, justo después de que Trump dijera que es una secta. No es una secta. El presidente de Brasil dijo que debemos oponernos a cualquier sistema de sanciones arbitrarias y unilaterales. De nuevo, no es difícil adivinar a quién se refiere. Cada vez me quedaba más claro que Estados Unidos está perdiendo el apoyo del mundo. A la comunidad internacional simplemente no le gusta lo que está escuchando de Estados Unidos en este momento. Bueno, me parece interesante que el teleprompter no funcionara. Eso es una de las cosas que le enfadan, ya sabes. El ascensor tampoco funcionaba. Resulta que nada de eso fue culpa de la ONU. Fueron sus propios empleados quienes manejaban el teleprompter. Y el problema del ascensor se debió a que su propio fotógrafo intentó retroceder, lo que activó algún mecanismo de seguridad, así que el ascensor se detuvo. Pero bueno, creo que eso también contribuyó a su mal humor. Supongo que ya estaba de mal humor. Pero lo interesante es que se suponía que iba a hablar durante unos 15 minutos y como no tenía el teleprompter, improvisó. Pudimos ver al verdadero Trump. Habló durante 53 minutos. 53. Quiero decir, casi una hora en efecto. Y lo hicimos. Pudimos ver al verdadero Trump. Es decir, se salió completamente del guión, dijo lo que realmente piensa y lo que realmente cree. Y no creo que a la mayoría del mundo le gustara lo que estaba escuchando, para decirlo claramente. Sí, todo el asunto es que sí, está atacando a todo el mundo. Ya sabes, a todos. Sí, tiene críticas sobre casi todo y todos. Lo único sobre lo que es positivo es sobre sí mismo. Afirmó que había mediado un acuerdo de 70 y algo, pero quiero decir, la última vez que lo escuché eran 5, así que quizá ha aumentado el número. Cada vez que lo veíamos hablaba y ya sabes, aumentaba el número. Era gracioso. Sí. Sí, absolutamente. Tienes toda la razón. Y por supuesto, no ha resuelto ninguno de ellos. Esa es la verdad. Y todo el mundo lo sabe. Todos fingen que esto es cierto, pero todos saben lo contrario. Ahora, de nuevo, tengo que decir esto. Estados Unidos es muy afortunado con el sistema internacional que tenemos hoy en día. Los países que Estados Unidos trata como adversarios, China en primer lugar, Rusia en cierta medida, bueno, en gran medida también, son países adultos,
Porque si fueran países diferentes, estarían aprovechando este tipo de comportamiento de manera mucho más agresiva de lo que lo están haciendo actualmente. Quiero decir, no seguirían intentando acercarse a Trump y a los estadounidenses diciendo, por el amor de Dios, dejad todo esto a un lado. ¿Por qué no habláis con nosotros? ¿Por qué no tenéis una reunión con nosotros? ¿Por qué no discutís con nosotros sobre todas estas cosas? Como he dicho, si Estados Unidos tuviera los enemigos que la paranoia estadounidense cree que tiene, un verdadero enemigo de Estados Unidos estaría aprovechando lo que ocurrió ayer en las Naciones Unidas. Sí, quiero decir, no escuchamos mucho, ni siquiera un comentario al respecto. Bueno, quiero decir, el comentario que venía de algunos medios estadounidenses era que casi es una vergüenza que el presidente hable así. De acuerdo. Absolutamente. Sí, hablemos un poco sobre Oriente Medio. Ahora, más países reconocen a Palestina. Sí, mucha gente, mis espectadores, me piden que conozca tu opinión sobre el hecho de que Reino Unido esté reconociendo a Palestina, teniendo en cuenta que Reino Unido tuvo un papel en todo este lío. ¿No es interesante? Gran Bretaña no fue un actor secundario en todo este lío. Gran Bretaña creó este lío. Creo que es importante decirlo. El movimiento sionista se originó primero en Europa Central a finales del siglo XIX, pero siempre recibió su mayor apoyo en Gran Bretaña. Si lees novelas británicas de la década de 1880, ya hablan del sionismo. Es decir, viene de tan atrás. Y es importante señalar que a finales del siglo XIX y principios del XX, Gran Bretaña tenía una influencia muy fuerte sobre la Turquía otomana hasta la Revolución, creo que fue en 1912, de jóvenes turcos, que básicamente tomaron el poder y adoptaron una postura pro-alemana. Y fue porque los británicos tenían influencia en la corte otomana que pudieron permitir que colonos judíos empezaran a ir a Palestina incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Pero luego los británicos, durante la Primera Guerra Mundial, dieron un paso mucho más grande y decisivo. Lord Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores británico, un hombre de enorme importancia, por cierto, en la historia británica, es alguien que no es muy conocido, pero estuvo continuamente en el poder en Gran Bretaña durante unos 30 años. Quiero decir, fue una figura absolutamente fundamental, un aristócrata británico a la antigua usanza, extremadamente imperialista, muy imperialista, muy centrado en la política británica, y por cierto un racista sin tapujos, y también un antisemita sin tapujos, solo para que conste. Así que, durante la Primera Guerra Mundial, cuando existía este problema, que Gran Bretaña tenía que ganar la guerra, los británicos, para obtener tanto la ayuda de Estados Unidos, donde la comunidad judía ya era considerada poderosa, como para lograr que los árabes se rebelaran contra los otomanos, que estaban aliados con los alemanes, prometieron Palestina a ambos. Prometieron la independencia palestina a los palestinos y a los árabes, y prometieron Palestina como patria judía, y luego se quedaron con Palestina para sí mismos. Consiguieron que la Sociedad de Naciones les otorgara un mandato, lo que significaba que estaba bajo control directo británico. Y trataron, como hacen los imperios, de cambiar la demografía de Palestina trayendo colonos judíos, que asumían, con razón, que serían pro-británicos. De ese modo, diluirían y reducirían las demandas árabes de autodeterminación. Así que la política imperial y colonial británica creó esta crisis. Si los británicos no hubieran estado allí jugando el papel que jugaron, no estaríamos en esta situación en Oriente Medio hoy en día. En fin, eso fue lo que hicieron los británicos.
Los británicos han reconocido ahora el Estado de Palestina, algo que por supuesto prometieron durante la Primera Guerra Mundial. Les ha llevado más de 100 años llegar a este punto. Pero en fin, finalmente lo han hecho. Y lo han hecho por puro cinismo. El gobierno lo ha hecho por puro cinismo, por razones estrictamente políticas internas, porque el pueblo británico está horrorizado por lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora, Gran Bretaña tiene una población musulmana considerable, no enorme, es alrededor del 6% de la población, pero están concentrados en ciertas zonas concretas, distritos electorales, y son potencialmente en elecciones. Así que el gobierno británico, que hasta ahora ha sido inquebrantable en su apoyo a Israel, que se niega a calificar lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio, o a imponer sanciones contra Israel, o incluso a detener la venta de armas a Israel, ha reconocido al Estado palestino para apaciguar a la opinión pública interna, pero no está haciendo absolutamente nada más para detener lo que ocurre en Palestina. Quiero decir, esto es un acto de cinismo increíble. Me hace sentir profundamente avergonzado de los británicos. Si los europeos, y también los británicos, si los europeos realmente quisieran actuar, podrían hacerlo. Podrían rebajar el estatus de las embajadas israelíes, por ejemplo, algo que sin duda alarmaría y preocuparía a los israelíes. Podrían imponer sanciones limitadas o incluso sanciones más severas a los israelíes. Podrían apoyar procedimientos legales contra los israelíes. Se niegan a hacer cualquiera de esas cosas. Así que para dar una concesión a su propia gente y fingir que en realidad no están apoyando lo que en la práctica sí están apoyando, han hecho el gesto de reconocer al Estado palestino. Por cierto, lo otro que están haciendo, y esto no es distinto de lo anterior, es que están apoyando las medidas que Estados Unidos e Israel están tomando contra Irán. Están apoyando el restablecimiento de las sanciones, el regreso de las sanciones de la ONU contra Irán. Podemos hablar de eso más adelante. Todo eso, en mi opinión, está claramente preparando el terreno para otro ataque contra Irán. Así que, de nuevo, dado que esto es así, aún quieres tranquilizar a tus poblaciones musulmanas y a muchos de tus ciudadanos de que en realidad te opones firmemente a lo que está haciendo Israel. Y por eso reconoces al Estado palestino. Entonces no lo sé. Es muy contradictorio, ¿verdad? ¿Quieres la paz en Oriente Medio o no? Bueno, cuando eres cínico, cuando eres hipócrita, eso te lleva a posiciones contradictorias e incoherentes. Si eres honesto, es entonces cuando puedes ser directo. Pero las personas que no son honestas nunca lo son. Ahora, Arabia Saudí y Pakistán están formando una alianza similar a la OTAN. Creo que eso es una de las consecuencias de que Israel atacara a Qatar, ¿verdad? Y luego el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo que hay más países del Golfo interesados en unirse a ellos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué significa esto para Oriente Medio en general? Es un acontecimiento enorme, y creo que esto es algo que la gente en China necesita comprender, todas sus implicaciones. Porque que Arabia Saudí esté forjando una alianza militar, y es una alianza militar con Pakistán, también significa que Arabia Saudí está desplazando su centro de gravedad geopolítico de Estados Unidos hacia China. Ahora bien, esto necesita ser explicado. Pakistán es un amigo y aliado de China desde hace mucho tiempo. Si hablas con personas de Pakistán, y conozco a muchas, por cierto, muchísimas, todas te dirán que el mayor amigo y el aliado más constante y fiable de Pakistán es China. Pakistán cuenta con unas fuerzas armadas poderosas. Tiene armas nucleares y misiles balísticos. También importa armas de China. Tienen aviones de combate, misiles de largo alcance. Todo esto se demostró hace algún tiempo. Creo que también disponen de misiles tierra-aire.
Así que Pakistán mantiene una relación militar y estratégica muy fuerte con China. Se sabe que comparten inteligencia y hacen todo tipo de cosas de ese tipo. Arabia Saudí también ha comprado armas a China, específicamente misiles balísticos. Creo que en realidad los compraron hace bastante tiempo, pero siguen allí y siguen operativos. Así que lo que Arabia Saudí está haciendo ahora, después del ataque a Qatar, es decir, que ha llegado el momento de recalibrar nuestras relaciones de seguridad y defensa. Vamos a aliarnos con Pakistán, un país con el que hemos tenido lazos históricos muy largos y estrechos, cuyo programa nuclear, por cierto, financiamos, y que siempre ha sido un firme amigo nuestro. Pero por supuesto, al hacer esto, sabemos perfectamente que este país, Pakistán, que ahora es nuestro aliado militar, también es amigo de China. Y esto es un paso hacia China. Es un gran paso. Es un paso estratégico importante por parte de Arabia Saudí hacia China también. Pero yo diría que es completamente responsabilidad de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no impidió que Israel atacara a Qatar. Aunque se suponía que Qatar estaba protegido por Estados Unidos, pero Estados Unidos falló, ¿verdad? Hoy mismo he visto un informe que, por cierto, no me creo del todo, que dice que Estados Unidos ha retirado sus misiles Patriot de Qatar y los ha trasladado al Caribe en preparación para su inminente ataque contra Venezuela. Pero tienes toda la razón. Al parecer, Qatar está profundamente conmocionado por el ataque israelí contra ellos. Y luego, por supuesto, Trump llama por teléfono al emir de Qatar, le hace creer al emir de Qatar: yo no tuve nada que ver con esto. No creo que nadie se lo crea. Y después le dice al emir de Qatar: sabes, esto no volverá a ocurrir nunca más. Y entonces, al día siguiente, unas horas más tarde, Netanyahu aparece y dice: por supuesto, estamos preparados para volver a hacerlo. Por supuesto, estamos preparados para hacerlo de nuevo. Y todo el mundo sabe que si los cataríes lo hacen, los estadounidenses no harán nada. No harán nada para detenerlo. Así que Qatar, los estados del Golfo, todos ellos están empezando a comprender que Estados Unidos no es su protector, no es su amigo. Así que observa la geografía política de Oriente Medio ahora. Irán, amigo de China; Pakistán, amigo de China; Arabia Saudí y los estados del Golfo, todos amigos de China. Arabia Saudí e Irán ahora tienen buenas relaciones, quizá no muy amistosas, pero aún así buenas relaciones entre sí. Irán y Pakistán son ambos miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Irán, miembro de los BRICS. Arabia Saudí recibió una oferta para unirse a los BRICS. Los Emiratos Árabes Unidos, miembro de los BRICS. No es obvio lo que está ocurriendo. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Todo esto es producto de la política exterior estadounidense. Los estadounidenses han tratado a sus aliados del Golfo de la manera más terrible. No han mostrado ningún interés por sus preocupaciones ni por sus legítimos intereses de seguridad. Y lo que ha sucedido entre los estados del Golfo es que ahora se han dado cuenta de que la amenaza de Irán, de la que siempre les hablaron, no tiene fundamento. Que el verdadero país que les amenaza es Israel, que es el amigo más cercano y fiel de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos nunca va a decir basta o no a Israel. De hecho, Netanyahu también culpó a Qatar y a China por el aislamiento de Israel. En su discurso reciente, afirmó que China está ocultando a Hamás sin pruebas, y también dijo que el aislamiento se debe en parte a la influencia de Qatar y China en los medios occidentales. Mencionaste TikTok, así que, ¿por qué está intentando involucrar a China en esto? Bueno, de nuevo, creo que esto juega con el sentimiento antichino en Estados Unidos, así que creo que en parte es eso. Y se vuelve a enfatizar, ya sabes, que China está avanzando, que se está moviendo hacia Oriente Medio, que va a apoderarse de Oriente Medio, y por lo tanto, necesitas mantenerte junto a tu aliado fuerte y leal, Israel,
porque somos los únicos que podemos evitar que China se haga con el control de Oriente Medio. Recuerdo que en los años 70 los israelíes decían exactamente lo mismo sobre la Unión Soviética, por cierto. En aquellos tiempos, los soviéticos querían apoderarse de Oriente Medio, e Israel era la última y principal línea de defensa contra el expansionismo soviético en la región. Así que es la misma historia de siempre que se repite una vez más. Y por supuesto, es cierto que China está aumentando su influencia en Oriente Medio, pero lo está haciendo en gran medida como resultado de las políticas israelíes. Es Israel, con Estados Unidos detrás, quien ha creado las circunstancias. Quiero decir, no estoy diciendo que todos estos países estén predispuestos de alguna manera a llevarse bien con China. ¿Por qué no lo estarían? China no los amenaza, no ven a China como una amenaza para ellos mismos. Pero el hecho de que ahora estén recurriendo a China de la manera en que lo hacen, se debe a que entienden que hagan lo que hagan, por muy amistosos que sean con Estados Unidos, y no hay amigos más leales de Estados Unidos en Oriente Medio que Arabia Saudí y Qatar, comprenden que América no los protegerá. Y que al final del día, siempre que los israelíes, que son el verdadero aliado de Estados Unidos, quieran hacer algo, Estados Unidos lo apoyará. Así que son la política estadounidense y la política israelí las que están provocando todo esto. China mantuvo una buena relación con Israel durante mucho tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Shanghái acogió a muchos judíos. Cuando los países europeos les negaron visados, China fue quien emitió muchos visados para ellos. Absolutamente. Es totalmente cierto. De hecho, conozco toda la historia de la comunidad judía en Shanghái, porque es bien conocida en el Reino Unido. Y por supuesto, la familia Sassoon, que estoy seguro de que la gente en Shanghái recuerda, probablemente con sentimientos encontrados, solo por decirlo, construyó, por ejemplo, el Hotel Peace. Eran una familia judía británica muy prominente. Así que, solo quería decirlo. Pero tienes toda la razón. Y China ha tenido muy buenas relaciones históricas con Israel en el pasado. Cuando digo buenas, quiero decir, bueno, quizás sea exagerar, pero tuvieron relaciones cordiales con Israel. Como por cierto, hasta hace unos años, también Rusia. Sí, siento que, por un lado, parece que a Israel no le importa haberse vuelto cada vez más aislado, pero al mismo tiempo también parecen frustrados y casi un poco desesperados en la forma en que se comportan ahora, ladrando a todo el mundo, como medio desquiciados y todo eso. Sí, eso ya no funciona. Bueno, no es así. Pero quiero decir, si estamos hablando de Israel, el primer ministro Netanyahu pronunció un discurso extraordinario en el que dijo que Israel necesitaba empezar a pensar en la autosuficiencia y adoptar políticas económicas autárquicas. Porque ya sabes, todo el mundo se está volviendo en su contra. Ya sabes, tenemos que estar preparados para vivir bajo asedio y todo eso. Cualquiera que conozca la realidad de Israel sabe que esto es un disparate. Israel no puede sobrevivir de esa manera. Quiero decir, países como China y Rusia quizás durante un tiempo pueden hacerlo. No es que ninguno de los dos quiera hacerlo, porque saben perfectamente bien qué error desastroso sería. Pero Israel no podría sobrevivir ni 5 minutos si se replegara sobre sí mismo de esa forma. Bueno, ya veremos. Vale. Hay bastante noticia sobre Reino Unido. Así que, primero, Trump, como dijiste, acaba de visitar Reino Unido por segunda vez, ¿verdad? Esta es su segunda visita de Estado. ¿Cuál es el propósito, el verdadero propósito de su viaje? Reino Unido montó un espectáculo, un auténtico espectáculo. Alfombra roja, la familia real, todo eso. ¿Cuál era exactamente el propósito de ese viaje? Esto se remonta al invierno justo después de la investidura de Trump. El primer ministro, Sir Keir Starmer, estaba muy avergonzado porque había apoyado públicamente a Kamala Harris durante las elecciones presidenciales.
no solo la había respaldado públicamente, sino que también envió equipos de activistas electorales laboristas a Estados Unidos para ayudar a Kamala Harris a ganar las elecciones. Y luego, por supuesto, ella perdió. Así que se sintió avergonzado por ello. También intentaba que Estados Unidos aceptara proporcionar un respaldo para los pacificadores europeos en Ucrania. Y quería que Trump redujera el nivel de aranceles que se impondrían contra el Reino Unido. Así que pensó que podría halagar a Trump y fue a Estados Unidos en febrero y dijo, ¿por qué no hacemos una visita de Estado? Puedes conocer al rey, puedes visitar el Palacio de Buckingham, puedes hacer todas estas cosas y te recibiremos con todos los honores. Y Trump, por supuesto, lo aceptó, porque Trump, seamos sinceros, es muy fácil de halagar. Quiero decir, es muy susceptible a este tipo de cosas. Y así lo hizo. Vino para la segunda visita de Estado. No creo que ningún otro presidente haya tenido 2 visitas de Estado, por cierto. Pero no consiguió absolutamente nada. Los tiempos han cambiado desde febrero. El asunto con los activistas electorales ha sido olvidado. El respaldo y los pacificadores europeos en Ucrania no avanzan. El tema de los aranceles está resuelto. Y por cierto, ha sido un desastre para el Reino Unido. Podemos hablar de eso más tarde. Pero en fin, la invitación se había hecho y se había aceptado. Así que Trump vino. La visita en sí, como prácticamente todos los medios británicos están comentando, careció de cualquier contenido real. Y fue la visita de Estado más extraña que he visto jamás, y diré por qué. Sabes, quizás los chinos deberían notar. Casi toda la visita tuvo lugar fuera de Londres. Fue no al Palacio de Buckingham. No fue al Palacio de Westminster. No se dirigió al Parlamento británico en Westminster Hall, que es el edificio medieval dentro del Palacio de Westminster, donde los líderes que realizan visitas de Estado normalmente se dirigen a los miembros de la Cámara de los Comunes. No hubo nada parecido. Y la razón es que tanto Starmer como Trump son tan impopulares en Londres que quisieron mantener a Trump lo más lejos posible de Londres. Y al propio Starmer también lo más lejos posible de Londres. Porque sabían perfectamente que si Trump y Starmer, especialmente si aparecían juntos, estaban en Londres, eso provocaría protestas. Y eso no era lo que querían hacer. Nunca he visto que algo así ocurriera antes en ninguna visita de Estado. Es algo único y se ha comentado y debatido mucho en la propia Gran Bretaña. Pero aún había manifestantes. Incluso proyectaron una imagen o algo así de Trump con Epstein en el castillo de Windsor, ¿verdad? Castillo, eso es. Sí, absolutamente. Quiero decir, todo eso estaba presente. No ayudó que justo antes de la visita el embajador británico en Washington tuviera que ser destituido. Por cierto, esa persona en particular, Peter Mandelson, no es un diplomático profesional. Es un político, y de hecho un político de alto rango dentro del Partido Laborista Británico y un estrecho aliado político de Tony Blair. Solo lo menciono. Así que esto es una gran noticia en Gran Bretaña. Pero en fin, la cuestión es que este hombre estuvo implicado con Epstein. El hermano del rey estuvo implicado con Epstein, y el propio presidente de los Estados Unidos estuvo implicado con Epstein. Así que además de todo lo demás, el fantasma de Epstein sobrevoló toda la visita de Estado. Ahora bien, firmaron un acuerdo tecnológico entre Reino Unido y Estados Unidos llamado el Acuerdo de Prosperidad, en el que supuestamente van a invertir algo de dinero. Siempre soy muy escéptico cuando se firman este tipo de acuerdos porque, si lo lees, yo lo estaba leyendo en la web de la Casa Blanca, es muy vago y muy general, sin apenas sustancia ni detalles concretos. Esa fue la impresión que me dio. Además, leí que incluso The Guardian considera que no está necesariamente claro si realmente es un acuerdo tecnológico. Por supuesto, ahora la gente piensa en la inteligencia artificial y parece que sí hay algo de IA implicada.
Parece que sí, vale. Pero incluso The Guardian señaló el modelo de China, ¿verdad? Que uno mismo encuentra la solución. Así que realmente no necesita ese tipo de asociación profunda, el modelo de China, ¿no? Uno mismo encuentra la solución. Así que realmente no necesita ese tipo de atracción para llevar a Reino Unido a la par en sus esfuerzos tecnológicos o de IA. Así que parece que eso es lo único que lograron. Pero no estoy seguro de que sea un gran trato para Reino Unido. Ni siquiera estoy seguro de que vaya a suceder en cuanto a la inversión que probablemente construirán centros. Bien, puedo aclarar esto. Es un trozo de papel completamente vacío y sin valor que no significa absolutamente nada. Quiero decir, ¿recuerdas el acuerdo de Donald Trump con los ucranianos sobre tierras raras? ¿Recuerdas todo eso y todo el tiempo y la energía que gastamos hablando de ello? ¿Has oído a alguien hablar de eso últimamente? Esto es exactamente lo mismo. Así que Starmer y Trump tuvieron que fingir que de esto salió algo importante. Así que hicieron que sus funcionarios improvisaran algo. Ahora mismo se habla muchísimo de tecnología, de IA y de todo eso, y ya sabes, de la importancia de todas estas cosas. Así que se inventaron un trozo de papel, y es exactamente lo que has dicho. Lees ese papel desde lejos. Cuando lo miras desde lejos, parece que se hubiera llegado a algún acuerdo. Pero luego te acercas y lo examinas cláusula por cláusula, y en realidad no hay absolutamente nada ahí. Porque no hay absolutamente nada. Nada. Ahora, en teoría, Reino Unido podría ser un líder en IA. Tenemos departamentos de matemáticas enormemente fuertes en algunas de nuestras mejores universidades. Tenemos todo el intelecto, la experiencia para hacerlo. No estamos en ninguna parte. Somos cero en IA, porque no tenemos ningún plan para desarrollar la IA en Reino Unido. Nuestro gobierno no tiene ninguna estrategia industrial de ningún tipo. Y esto requiere, ten en cuenta, que no tenemos grandes empresas tecnológicas. No tenemos un Apple, por ejemplo, o algo similar. Es decir, no tenemos nada parecido. Así que no tenemos un Google que organice esto. Así que en Gran Bretaña tiene que hacerlo el gobierno. E incluso en Estados Unidos, en realidad lo hace el gobierno. El gobierno podría hacerlo en Gran Bretaña, pero no lo está haciendo. Y si intentaran hacerlo, lo harían fatal, porque no tienen ni idea de cómo hacerlo. Así que a pesar de que todas las piezas están ahí, como un rompecabezas roto que solo necesita que alguien junte las piezas, no existe esa persona. Así que es solo un trozo de papel en blanco, porque los británicos no tienen nada de sustancia que ofrecer. Tienes toda la razón. Lo que dijo The Guardian es absolutamente cierto. Pero no vamos a sacar adelante un proyecto tipo DeepMind. Quiero decir, China puede. Nosotros no. China can, we can't. We don't have that kind of economic. No tenemos ese tipo de infraestructura económica, técnica, científica, educativa, académica o social que haga esto, donde grupos de jóvenes se reúnen, están conectados de manera informal a través de pequeñas empresas y se les dice adelante, inventad lo que podáis y os apoyaremos para que lo hagáis. No existe nada parecido en el Reino Unido hoy en día, así que aquí no aportamos nada. Y en cuanto al lado estadounidense de la IA, cada vez me inclino más a pensar que es una estructura faraónica, gigantesca y arrogante que en última instancia va a fracasar. En este juego, China es Apple, no el Apple de hoy, sino el de la época de Steve Jobs, y Estados Unidos es IBM. Quiero decir, todo el enfoque organizativo de esto es simplemente erróneo. Sí, estoy de acuerdo. También creo que Gran Bretaña tiene talento. DeepMind, que es el laboratorio de IA de Google, originalmente surgió en Gran Bretaña. Así que en realidad pienso que aún, posiblemente Estados Unidos absorberá el talento británico y luego construirá algunos centros de datos. Los centros de datos no generan tantos empleos, pero consumen mucha agua y electricidad y son ruidosos. Incluso dentro de Estados Unidos, ahora hay muchas protestas contra la construcción de centros de datos porque básicamente solo aumentan los costes de electricidad. Quiero decir, la gente paga más por culpa de los centros de datos.
Bueno, eso es exactamente correcto. De hecho, me haces volver a un punto importante, porque si realmente vas a tomarte en serio la IA, necesitas resolver tu infraestructura energética. Y en el Reino Unido está completamente desorganizada. Quiero decir, los costes energéticos en el Reino Unido son 4 veces más altos que en Estados Unidos. No tenemos un programa importante para modernizar nuestro sistema energético. Es decir, simplemente no lo tenemos. Ya sufrimos escasez de energía, y apostar por centros de datos y cosas por el estilo solo empeoraría la situación, y mucho. Si tienes un plan real para avanzar con la IA, entonces también necesitas avanzar con tus sistemas energéticos. Y en el Reino Unido no lo estamos haciendo. Y por cierto, lo que dices sobre los estadounidenses llevándose a los mejores científicos británicos, lo llevan haciendo desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, Gran Bretaña estuvo a la vanguardia de la radioelectrónica, junto con los alemanes, y los británicos crearon de forma independiente los primeros ordenadores electrónicos. Todos los británicos se fueron a América y fueron absorbidos por IBM. Así que es una historia muy antigua y va a repetirse. Pero lo que hay que decir sobre este documento en particular es que a Starmer ni siquiera le interesa esto. Ningún miembro del gabinete británico se toma esto en serio. Lo más cerca que hemos estado de que un posible gobierno británico se interesara por este asunto fue hace algunos años, cuando Corbyn era líder del Partido Laborista, y algunas personas dentro del Partido Laborista, no Corbyn, por cierto, sugirieron que British Telecom, que es el principal proveedor telefónico de Gran Bretaña, podría ser utilizada para conectar todos los hogares del país y proporcionarles banda ancha de fibra óptica, y que esto podría hacerse. Esa fue la única vez que se propuso algo así, y ya sabes, en realidad es una idea muy básica. Quiero decir, no estamos hablando de tecnología de vanguardia, simplemente estamos hablando de difundir tecnología existente. Y recuerdo la respuesta, que fue que esto es solo algo que hará felices a los adolescentes, y que está pensado para atraer a los jóvenes y conseguir que voten al Labour. Nadie se tomó esa idea en serio, así que simplemente no tenemos las estructuras para que esto suceda. Digo esto, por cierto, sin ningún placer. Estoy hablando de mi propio país. Pero esa es la realidad que la gente en China necesita entender. Bueno, también hubo protestas, ¿verdad? La protesta me resulta un poco confusa porque supuestamente fue organizada por la llamada extrema derecha, quiero decir lo que los medios consideran la extrema derecha. Soy un poco escéptico, pero bueno, se supone que son de extrema derecha, algo así como antiinmigrantes o algo por el estilo. Pero también hubo una contraprotesta. Y en medio de todo eso, también vi una foto. Alguien tenía una pancarta pidiendo al rey Carlos que despidiera a Keir Starmer. Así que la gente simplemente protesta por cualquier cosa con la que no esté con pasa. ¿Es eso que pasa? Sí. Bueno, básicamente eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, fue un acontecimiento de lo más inusual y ha conmocionado a toda la clase política, porque el hombre que básicamente convocó las protestas es un individuo, Tommy Robinson, que no es muy querido ni apoyado en Gran Bretaña. En algunos aspectos es una figura irrelevante, si se me permite decirlo. Y creo que en su caso se le puede llamar legítimamente de extrema derecha, sea lo que sea que eso signifique, pero lo es. Pero la mayoría de las personas que acudieron a esta protesta, y la mayoría pensaba que asistirían unas 10,000 o 15,000 personas, lo que realmente ocurrió fue que acudieron, digamos, entre 100,000 y 200,000. Es decir, más de los 115,000 que dice la policía. No son en absoluto los 3 millones que algunos están afirmando. Así que, ya sabes, quizá alrededor de 150,000, algo por el estilo. De todos modos, eso fue completamente inesperado.
Pero lo que ha sorprendido a la clase política británica en general es que no había un solo tema que uniera a todos los manifestantes. Muchos de ellos estaban en contra de la inmigración en Gran Bretaña. Otros estaban más preocupados por cuestiones de ley y orden. Otros se preocupaban por cuestiones económicas, precios, vivienda, todas esas cosas. Lo que los unió a todos, hubo dos cosas que los unieron a todos. En primer lugar, provenían de ciertos sectores demográficos, la clase trabajadora y la clase media, concretamente aquellos grupos que históricamente han apoyado al Partido Laborista británico. Ese es un punto importante. Y en segundo lugar, más allá de lo que apoyaban, estaban muy firmemente en contra de toda la clase política británica, especialmente del gobierno laborista, y aún más del primer ministro, Keir Starmer. Las cosas que se decían sobre él, los cánticos que se entonaban. ¿Sabes? En Gran Bretaña tenemos esta costumbre. Muchas de estas personas van a partidos de fútbol. Y si vas a partidos de fútbol en Gran Bretaña, una de las cosas que hace la gente es cantar canciones. Parte del lenguaje es muy grosero. Eso lo dice alguien que no va a partidos de fútbol. Quiero decir, no es mi mundo. Pero en fin, esto es precisamente lo que hacen, y estaban haciendo exactamente lo mismo en esta manifestación. Cantaban consignas, hablaban de Keir Starmer en términos increíblemente vulgares y groseros, como nunca antes había visto que se hablara de un primer ministro británico. Y esto demuestra hasta qué punto la base electoral histórica del Partido Laborista se ha vuelto completamente en contra del Partido Laborista y del primer ministro laborista. Esto ha provocado una conmoción en todo el Reino Unido, porque significa que el sistema político, la legitimidad política, la autoridad política del sistema, está ahora en una crisis profunda. El rey Carlos sí tiene el poder de disolver el gabinete, ¿es correcto? Sí, en teoría puede hacerlo. Puede destituir al primer ministro. Puede destituir a cualquier ministro que elija. Puede destituir a todo el gabinete y puede disolver la Cámara de los Comunes y convocar nuevas elecciones. Ningún rey británico ha hecho esto desde la década de 1830. Así que ese poder teórico existe. Pero lo que en Gran Bretaña llamamos una convención es una costumbre que tiene fuerza de ley, aunque no sea una ley. Es tan fuerte que siempre se respeta. No respetarla generaría una gran crisis política. La convención solo destituye a ministros, al gabinete, y disuelve el parlamento a petición del primer ministro. Vale, bueno, entonces pierde un poco su propósito porque para mí es como un equilibrio, ¿no? Si el rey realmente tiene ese poder, haría que el primer ministro fuera un poco más consciente de lo que hace. Pero bueno. Ahora bien, el rey en el sistema, en ciertos aspectos, no tiene ningún poder. Quiero decir, porque todos sus poderes se ejercen a través del primer ministro, lo que por cierto significa que el primer ministro británico tiene poderes enormes, ya que puede ejercer todos los poderes teóricos del rey. Pero el rey sí tiene un papel dentro del sistema británico, que es recibir toda la información. Está en contacto directo con las agencias de inteligencia, por ejemplo. Está en contacto directo con el ejército. Está en contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y puede dar consejos al primer ministro. Y cuando el primer ministro hace esto, cuando el rey hace esto, lo hace en muchos casos con el respaldo de lo que podrías llamar el Estado permanente en Gran Bretaña. Gran Bretaña es un país muy difícil de entender. Ya hemos hablado de esto antes, porque no tenemos un sistema político formal, no tenemos una constitución escrita. Todo funciona de una manera muy extraña, donde algunas cosas están escritas y otras no. Tenemos algunas leyes, tenemos algunas convenciones, tenemos todo tipo de ideas, y es algo muy fluido, es algo que realmente tienes que ser un iniciado para comprender.
Y por cierto, si eres un iniciado, eso te da un enorme poder dentro del sistema. That gives you enormous power within the system. Vale, eso probablemente explica en parte por qué la censura en Reino Unido es ahora tan grave, ¿no? Hay un TikToker, Dylan Page, no sé si has oído hablar de él, es muy popular en TikTok. Recientemente decía que tiene videos que TikTok muestra fuera de Reino Unido, pero que no puede mostrar dentro del país porque han infringido alguna ley británica. Entonces, ¿podemos decir que la censura en Reino Unido es probablemente peor que en Estados Unidos? Sí lo es, absolutamente. Porque no existen salvaguardas contra ello. Quiero decir, no hay una primera enmienda en la Constitución británica. Tenemos la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la disposición sobre la libertad de expresión, que si no me equivoco, es el artículo 10, dice que la libertad de expresión puede ser restringida cuando sea en interés de una sociedad democrática. Así que eso otorga al gobierno un poder enorme. Y por tanto, tenemos muy pocas, básicamente ninguna protección realmente fuerte para la libertad de expresión. Y la cultura británica, remontándonos a la época del imperio, básicamente es que aquí no practicamos realmente la libertad de expresión. Podemos fingir que sí, pero en realidad no es así. Y sí, he oído hablar de esta persona en TikTok, porque obviamente este es el mundo en el que me muevo. Y conozco muchos casos, incluidos amigos míos que están regresando a Reino Unido desde países extranjeros, que han sido detenidos en el aeropuerto por funcionarios británicos, apartados y llamados influencers. Les han preguntado exactamente qué están haciendo y por qué apoyan a China, Rusia, Hamas o a quien sea, y todo ese tipo de cosas. Básicamente, es una especie de amenaza, una amenaza e intimidación implícitas. Mucho de eso está ocurriendo. La policía te arrestará si publicas algo incorrecto en X, y cosas por el estilo. Así que Reino Unido no es precisamente la tierra de la libertad, aunque los funcionarios británicos que vienen a China digan a la gente en China que sí lo es. No hay nada de lo que haya oído hablar que ocurra en China que no ocurra aquí, solo para que conste. En China, creo que la principal diferencia es que, ante todo, está bastante claro qué temas son demasiado sensibles para que la gente los toque. Bueno, entonces simplemente no necesitas tocarlos, como el Dalai Lama, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos hablar del Dalai Lama? Ni siquiera creo que sea tan relevante, así que no hablar de él. No hay necesidad de hablar de él. Estoy de acuerdo contigo sobre el Dalai Lama, solo quería decirlo. Así que además es un poco delicado criticar estrictamente a un líder en particular, ya sabes, hay que tener cuidado con eso, pero está bien criticar las políticas. Si no te gustan ciertas políticas, está bien hablar de ello. Absolutamente. Pero ves, esa es la diferencia. Ahí es donde volvemos a lo que dije sobre el hecho de que en Gran Bretaña tenemos un sistema muy fluido. Porque en China no es así. China tiene un sistema claro, líneas de control claras y reglas claras. En Gran Bretaña no hay nada parecido. Todo el mundo tiene que tener cuidado todo el tiempo. Y el resultado es que tienes que tener especial cuidado con lo que dices, porque no sabes dónde están los límites. Yo tengo que lidiar con eso cada día cuando hago programas. Tengo que usar un lenguaje cuidadoso. Y a veces le digo a la gente en mis programas, en mi canal, les digo, ahora estoy hablando con mucho cuidado. Y todos en Gran Bretaña que me escuchan saben exactamente a qué me refiero. Vale, Francia también tuvo muchas protestas. Creo que probablemente todavía continúan de forma intermitente y sus sindicatos dijeron que van a organizar grandes manifestaciones el 2 de octubre. Entonces, ¿por qué protestan los franceses? ¿Es lo mismo que simplemente no están contentos en general o tienen un objetivo concreto que quieren lograr? Creo que la respuesta corta es esta. Tanto Gran Bretaña como Francia
y también otros países de Europa, por cierto, están atravesando un periodo de profunda crisis económica y social. Y creo que, de nuevo, esto no es algo que quizás se comprenda plenamente fuera de estos países. Pero el nivel de vida está disminuyendo, los precios están subiendo, las economías están estancadas. Hay una sensación generalizada de que estamos quedándonos atrás en tecnología. Y es cierto, por cierto. Quiero decir, los estadounidenses nos llevan ventaja en tecnología, y la brecha está aumentando. Los chinos están mucho más adelantados que nosotros en tecnología, y la brecha está creciendo aún más. También hay una sensación creciente de que los gobiernos no están realmente interesados en estos problemas, que en su mayoría se centran en otras cosas, la guerra en Ucrania, por ejemplo. Y por supuesto también está la cuestión de la inmigración, que es un detonante importante para muchas personas. Pero en cierto modo, la razón por la que la inmigración es un problema tan grande es que la gente está llegando a Gran Bretaña y a Francia en un momento en que las economías están estancadas, lo que hace que muchas personas asocien el hecho de que sus salarios no suben con la llegada de estas personas de fuera, que supuestamente ejercen presión a la baja sobre los salarios. Y puede que haya algo de verdad en esto también. Por estas razones, la gente está enfadada, están muy insatisfechos, no tienen confianza, fe ni creen en sus gobiernos ni en la clase política de sus países. Ven que cada vez que el gobierno intenta, según dice, mejorar la situación, en realidad lo que hace es cargarles con más peso, aumentando los impuestos, recortando el gasto social y haciendo este tipo de cosas. Esto está creando una situación cada vez más frágil. Lo vimos con las protestas en Londres, que, como he dicho, fueron muy diferentes a cualquier otra protesta en el Reino Unido que yo recuerde. Lo vemos también con las protestas que ahora empiezan a surgir en Francia. Bueno, si no abordan estos problemas de manera fundamental, supongo que las protestas simplemente continuarán. Quiero decir, la inestabilidad ahora mismo es inestable. Francia, en cierto modo, es realmente muy inestable. Es extremadamente inestable. Pero este es, por supuesto, el problema, porque la clase política en Francia, Reino Unido y Alemania está diciendo que las personas que están surgiendo a raíz de estas protestas son radicales, agitadores, personas de extrema derecha, y así sucesivamente. Por lo tanto, no debemos permitir que lleguen al poder, y siempre se están tomando medidas para evitar que accedan al poder. Quiero decir, en Alemania, por poner un ejemplo, un Einschnot St. Petalling en Uetim Ignis zu Ludwigshafen, que conozco muy bien, es la antigua ciudad natal del ex canciller alemán Helmut Kohl. Y el representante de la AfD fue prohibido de presentarse. Esto genera la sensación de que la clase política no solo no está gobernando adecuadamente y está aumentando las cargas sobre la gente, sino que también está cerrando el sistema político e impidiendo que se le desafíe. Por eso tenemos los controles de censura en Reino Unido, por ejemplo. Y eso, por supuesto, está haciendo que la situación política en Alemania sea aún más difícil. En esas elecciones, el 70% de la gente en Ludwigshafen, que es una ciudad de Alemania Occidental, muy rica por cierto, se negó a votar en las elecciones municipales porque decían, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Se rinden. Así que o bien abandonan el sistema político, o se enfadan aún más y acuden a protestas como la que vimos en Londres y las que estamos empezando a ver en París. Es una situación muy peligrosa, y no creo que la clase política de ninguno de estos países la entienda realmente. Hablando de la guerra en Ucrania, bueno, Polonia invocó recientemente el artículo 4 de la OTAN y supuestamente hubo drones rusos que entraron. Ahora, hay quien dice que probablemente ni siquiera sean drones rusos. Podrían ser drones ucranianos, ya sabes.
Ucrania enviándolos, fingiendo que son rusos. Y parece que lo mismo ha ocurrido recientemente en Copenhague y Oslo. Tuvieron que cerrar temporalmente sus aeropuertos porque dijeron que avistaron algunos drones o algo así. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Me parece todo muy confuso. Es muy, muy confuso. Ahora, no puedo entender por qué los rusos querrían provocar incidentes de este tipo. Quiero decir, están ganando la guerra en Ucrania, a pesar de lo que dijo Trump ayer. No hay duda de que están ganando la guerra en Ucrania. Están avanzando por todas partes, cada día. Entonces, ¿por qué necesitarían enviar drones señuelo no armados a Polonia? ¿Cuál es el objetivo aquí? O bien esto fue un error, y los rusos están abiertos a esa posibilidad. Contactaron con los polacos. Dijeron, miren, estamos muy preocupados, sentimos mucho que estos drones hayan entrado en su territorio. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de esto? Y ustedes nos explican lo que ha pasado. O bien tienen la culpa, o hubo un fallo, o posiblemente, y esta es una teoría que algunas personas han difundido, estos drones señuelo, cayeron al suelo y los ucranianos recogieron algunos de ellos. Los reacondicionaron y los enviaron de vuelta al otro lado de la frontera porque querían crear un incidente. En cualquier caso, esto es un hecho trivial. Quiero decir, es un hecho absolutamente trivial. No es un ataque contra Polonia, ni Dinamarca, ni nada por el estilo. Ni siquiera sabemos de dónde vinieron esos drones que llegaron a Dinamarca. Ni siquiera sabemos si son rusos hasta ahora o si siquiera existieron, por cierto. Así que, esto es un incidente trivial. Lo que resulta llamativo es la forma en que algunos funcionarios y políticos europeos han intentado utilizarlo. Han intentado crear una gran crisis a partir de este incidente. Claramente, eso está destinado a atraer la atención de Donald Trump y a conseguir que envíe aviones de combate a Europa del Este y a los países bálticos, precisamente en el momento en que sabemos que el Pentágono quiere retirarlos. Me pregunto si, ya sabes, considerando lo que mencionaste antes, todos estos problemas para países como quizá Alemania, quizá Francia o incluso, no sé, países más pequeños, que todos tienen sus propios problemas y quizá quisieron convertir esto en un gran asunto para distraer a la gente de sus problemas internos. Eso podría ser. No hay absolutamente ninguna duda de que eso está ocurriendo. Está ocurriendo todo el tiempo. Quiero decir, es implacable. Una de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, es decir, ya sabes, si alguien protesta y dice que deberíamos gastar menos en estas sumas inasumibles para Ucrania y en rearmarnos y empezar a atender más nuestros propios problemas internos, puedes decir, eres un ruso, eres un agente ruso, eres un agitador de extrema derecha y un agente ruso. Obviamente, estás repitiendo los argumentos de Putin. Esa es una herramienta que se utiliza todos los días y realmente intimida y asusta a la gente y silencia el debate. Y por supuesto, le dices a la gente de las zonas pobres de Gran Bretaña, Francia y Alemania, bueno, ya sabes, aceptamos que la vida se está volviendo un poco más difícil para vosotros. Probablemente se va a volver mucho más difícil, pero realmente no es culpa nuestra. La verdadera razón por la que esto está ocurriendo es que el oso de al lado está al acecho. Y necesitamos centrar toda nuestra energía, toda nuestra atención y todos nuestros recursos en hacer frente a eso. Y no te preocupes, no te inquietes tanto por el hecho de que el techo de la escuela de tus hijos tenga goteras y entre el agua, o de que no puedas pagar la factura del gas, porque el verdadero peligro no está ahí. Proviene de esas personas terribles, malvadas y horribles del este, y en eso es en lo que realmente deberíamos pensar. Y funciona, quiero decir, al menos hasta cierto punto funciona. Te encuentras con gente que habla de esta manera. No funciona con todo el mundo, y con los grupos demográficos que están bajo mayor presión económica, es decir, la gente más pobre, funciona menos. Pero muchísima gente se deja arrastrar por esta histeria. Así que como estrategia, cumple su propósito.
Y luego meten a China en el asunto diciendo que sin China Rusia habría perdido o algo así, ¿no? Como si Rusia fuera tan débil. Quiero decir, acabo de ver eso, creo que Zelensky estaba dando un discurso en la ONU y hablando de que China debería dejar de apoyar a Rusia, ¿sabes? ¿De verdad te crees eso? ¿En serio que sin China Rusia ya habría sido derrotada? Verás, lo que hay que entender es que hablamos de censura. En un sistema de censura, la gente no está presente en la televisión, en los periódicos, donde la mayoría de las personas obtiene sus noticias. No hay personas ahí para señalar esas contradicciones. Ahora, algunas personas, muchas personas hoy en día, especialmente los más jóvenes, acuden a las redes sociales, a YouTube, escuchan programas como el mío y el tuyo y oyen esas cosas allí. Pero agrego justo a spår, especialmente en Europa, probablemente siguen ante Nordiu. Europe, they're still probably a minority. And the result is. Y el resultado es que la mayoría de la gente o bien tiene que resolver estas contradicciones y verlas por sí mismos, lo cual sucede, quiero decir, hay personas así, o alternativamente simplemente no las ven. Y un día les dicen que los rusos son débiles y un tigre de papel, como acaba de decir Trump, y al mismo tiempo les dicen que los rusos son ese oso agresivo que anda al acecho y está a punto de apoderarse de Europa. Y es sorprendentemente fácil conseguir dos cosas completamente contradictorias al mismo tiempo. Esto ocurre muchas veces en mi vida. Puedes verlo con esto. Sobre el asesinato de Charlie Kirk. Eso es otra cosa notable. Ahora, en China no mucha gente sabe quién es, pero se ha convertido en una noticia tan grande allí, con muchos debates. ¿Puedes, antes que nada, explicar por qué es una figura tan importante para Mao? Bueno, creo que lo primero que hay que decir sobre él es que ante todo era inusual, porque era joven, estudiante, una persona políticamente de derechas y un cristiano activo en política. Hoy en día, en Occidente, los jóvenes que son estudiantes y están activos en política tienden, en su gran mayoría, a identificarse mucho más, diría yo, con la izquierda política, o con lo que hoy se llama la izquierda, que en mi opinión no es muy de izquierdas. Pero bueno, eso es otra historia. Así que eso ya le hacía muy inusual y atrajo la atención sobre él. En segundo lugar, era alguien dispuesto a salir y hablar con personas que no estaban de acuerdo con él. Estaba dispuesto a debatir con ellos. Estaba dispuesto a ir a universidades. Estaba dispuesto, en otras palabras, a transmitir una opinión que la mayoría de los estudiantes en Estados Unidos probablemente no escuchan muy a menudo, al menos no entre ellos. Así que, de nuevo, eso atrajo cierta atención. Sin duda, también era un hombre con habilidades políticas y de debate. Era una persona simpática, era carismático. Como resultado, empezó a convencer a cada vez más jóvenes. Estaba construyendo un movimiento político entre la juventud que apoyaba a Donald Trump, algo que antes se consideraba prácticamente imposible de lograr. Y como consecuencia, empezó a ganar influencia, una influencia importante. Por ejemplo, hay rumores de que fue él quien aconsejó y persuadió a Donald Trump para que eligiera a J.D. Vance como su compañero de fórmula. No sé si esto es cierto, pero he oído esos rumores y los he escuchado de personas bien informadas que afirman saber lo que ocurrió. Así que él era una persona que, sin haberse presentado nunca a unas elecciones ni haber ocupado un cargo electo, estaba empezando a desempeñar un papel político muy significativo en Estados Unidos. Lo hacía de manera inteligente, debatiendo con la gente, discutiendo con ellos, cambiando sus propias posturas. Así que creo que pronto se dio cuenta de que, como cristiano conservador, sus instintos eran ser muy pro-Israel, pero que esto no era bien recibido por sus estudiantes, por el público estudiantil. Y sospecho que cada vez escuchaba más críticas sobre Israel por parte de sus estudiantes.
Y gradualmente, sospecho que en parte debido a esa presión, y en parte sin duda, como resultado de sus propios sentimientos de repulsión, él estaba cambiando. Así que de ser muy pro-Israel, estaba volviéndose mucho más crítico con Israel. Debido a todo esto, tuvo un papel muy inusual en Estados Unidos. Era un influencer. Ya sabes, esa horrible expresión que por cierto detesto. Pero en su caso, creo que se puede argumentar que realmente era un influencer, y quizás el más importante de Estados Unidos en los últimos 5 años, especialmente entre los jóvenes. Una persona que estaba moldeando el discurso político en Estados Unidos y lo estaba cambiando, orientándolo hacia una posición más pro-conservadora, pro-cristiana y pro-Trump. Pro-conservative, pro-Christian, pro-Trump position. Sabes, vivo en una ciudad universitaria. Se suponía que él iba a estar aquí, creo que la semana que viene o algo así. Y aún así, todavía, ya sabes, aún no hemos llegado a ese punto, pero creo que ahora tienen algún sustituto para él. Sabes, Turning Point dijo que continuarán esta gira con diferentes personas y todo el campus ya estaba muy nervioso. Había normas, no se puede estar en el tejado, no se puede estar aquí, no se puede estar allí, ya sabes, ese día. Así que es algo importante. Tengo que decir que la investigación del FBI, nunca he visto tantos agujeros, tantas inconsistencias. En el servicio conmemorativo de Charlie Kirk, creo que NBC o CBS y las filiales locales estaban allí para entrevistar a la gente cuando hacían cola. Y él decía que, de todas las personas con las que habló, ni una sola creía la versión oficial que les da el FBI, el gobierno. ¿No es extraordinario? Isn't that extraordinary? I find. Well, it is extraordinary, and I should say something. Es extraordinario. Y debería decir algo, por cierto. Quiero decir, de nuevo, en parte es por la forma en que Estados Unidos lleva a cabo las investigaciones. Así que arrestan a alguien, cualquiera. No sé si lo sabes, hay una escena extraordinaria en Casablanca, donde el coronel Renaud, el oficial de policía francés, dice, el mayor Strasser ha sido asesinado. Detengan a los sospechosos habituales. Siempre se tiene la sensación de que hay algo de esto. Así que van, encuentran a alguien, tiene algún pasado. Así que obviamente, el asesino. Luego nos dicen que él es el asesino, aunque vuestra persona que no es culpable, y lo niega. Y la investigación ni siquiera está cerca de avanzar. Así que el resultado es que tenemos toda esta información saliendo a la luz en los medios públicos, donde la gente puede discutirla, hablar sobre ella, debatirla, criticarla y analizarla. Mientras que en Gran Bretaña, cuando yo era más joven, nada de eso solía ocurrir. La policía llevaba a cabo la investigación en privado. Cuando alguien era arrestado, las autoridades nunca revelaban su nombre. Ni siquiera informaban del hecho de que alguien había sido arrestado. La expresión que se utilizaba era que un hombre de unos 20 años está ayudando a la policía con sus investigaciones. Ese era el eufemismo. Y tengo que decir que ya sabes, creo eso fue mucho mejor. Y luego cuando finalmente, si es que finalmente llegábamos a juicio, todas las pruebas se presentarían. Y por supuesto habría una parte contraria. En ese momento podríamos examinar adecuadamente cuáles eran las pruebas y la parte contraria, si hacía bien su trabajo, encontraría fallos en ellas. En fin, habría cierta confianza en el sistema. La forma en que se hace hoy en día hace imposible tener esa confianza. La presión política para arrestar a alguien, para encontrar a alguien rápidamente, ha sido tan fuerte que, como he dicho, tengo la sensación de que es detener a los sospechosos habituales. Sí, y en el mundo de hoy, como dijiste, todo el mundo tiene una cámara, ¿verdad? Y cuando tienes un evento tan grande con tanta gente allí, es que cada día alguien tendrá alguna grabación, te mostrará algo muy sospechoso, ¿verdad? Algo que no encaja con las narrativas que les dan. Y así ellos mismos arrestaron rápidamente a alguien y afirmaron que él era el culpable. Al principio dijeron que se entregó, parecía que ya lo había admitido, pero luego dijeron, oh, no está cooperando con nosotros. Es que en realidad, no, ya sabes, no admitió nada.
No, admitted no. to anything. Well, first it's his father. Primero es su padre quien lo entrega. Primero, él mismo se entrega. Luego es su padre quien lo entrega. Después es un amigo suyo. Cambia todo el tiempo. Uh-huh. And it's interesting every time when you see some footage. Y es interesante, cada vez que ves alguna grabación, la gente sale a hablar y hay mucha gente, no sé si te has dado cuenta, pero Candace Owens está muy metida en eso y Kim Iverson es otra. Y por supuesto Tucker Carlson de vez en cuando ha insinuado algo. The Grey Zone tenía algo de información de fondo, todo ese tipo de cosas que van saliendo. Y cuando lees los comentarios hay mucha gente diciendo, creo que las redes sociales resolverán este caso antes que el FBI porque hay tanta información. Quiero decir, claramente hay grabaciones. Puedes puedes ver algo que parece una bala saliendo de su espalda. Y eso es muy, muy claro. Y si ese es el caso, ya sabes, todo esto se está desmoronando, ¿no? Lo que nos están contando. El FBI ni siquiera explora esa posibilidad, que la bala viniera de su espalda. No. O al menos deberían salir y ofrecer una explicación inteligente y completa de por qué eso no ocurrió y por qué lo que la gente cree que está viendo en realidad no sucedió. Pero nunca lo hacen. Quiero decir, dan cierta cantidad de información, a veces demasiada, pero siempre está dirigida en una sola dirección, de una sola manera. Ofrecen lo peor de todos los mundos. Dan demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. They give too much and too little at the same time. Yeah, and then there's a lot of question about the bullet, Y luego hay muchas preguntas sobre la bala, exactamente qué pasó con la bala, todo se acumula. Y además de eso, también siento que como nunca nos dieron una explicación clara de lo que les ocurrió a JFK, RFK o MLK, no se puede culpar al público por ser tan escéptico con todo lo que dice el gobierno. Correcto. Correct. Absolutely. Absolutamente. Soy escéptico. Normalmente no soy ese tipo de persona, pero absolutamente. Quiero decir, no creo que haya ninguna razón para confiar en nada de lo que se está diciendo. Si alguna vez llegamos a juicio y tenemos una audiencia en el tribunal, entonces quizá nos acerquemos más a la verdad. Francamente, uno se lo pregunta. Y ahora Tucker Carlson tiene una teoría sobre el 11S. Al parecer también hubo muchas mentiras relacionadas con eso. Básicamente está pidiendo una nueva comisión sobre el 11S. Así que lo que está diciendo es que sea lo que sea que hayan hecho en el pasado, simplemente no se puede confiar en ello. ¿Sabes? Bueno, por supuesto que no. Y aquí estoy completamente de acuerdo, por cierto. Quiero decir, la comisión del 11S fue básicamente un encubrimiento. Es decir, si aceptas la versión oficial, si aceptas el relato oficial, entonces como mínimo Arabia Saudí tiene preguntas importantes que responder. Pero no se le hacen esas preguntas. Además, tengo la sensación, estoy en lo cierto al decir, ahora que estudias historia y también veo a historiadores hablando de esto, pero siento que los gobiernos occidentales, al menos quizá el Reino Unido y Estados Unidos, las élites, no están tan interesadas en conocer la verdad o la historia. No creo que tengan un interés especial en averiguar, ya sabes, lo que realmente ocurrió. No, no lo hacen, en absoluto. Como mucho cuando utilizan la historia, la usan de formas como interpretando personajes en novelas históricas. Así que en Gran Bretaña, todo el mundo quiere hacer de Churchill. Todos quieren actuar como si fueran personajes en una película sobre Churchill. Todos quieren interpretar diferentes papeles en esa película. Nadie quiere hacer de Chamberlain. Pero tienes toda la razón. Un estudio cuidadoso, una investigación y un análisis minucioso de la historia de un problema. Eso nunca ocurre. Quiero decir, al principio de este programa, hablamos sobre los orígenes de la crisis en Oriente Medio y los territorios palestinos y Gaza e Israel. Esto no es algo que se aborde adecuadamente en la Gran Bretaña actual. Del mismo modo que la mayoría de los británicos, y esto lo puedo decir con total seguridad, no tienen ni idea de que el ejército británico marchó sobre Pekín en 1860 y quemó el Palacio Verano.
Y también hizo muchas otras cosas que quizá fueron incluso peores. Perhaps even worse. No, the number of people who probably know that you could probably... El número de personas que probablemente saben eso. De hecho, podrías contarlas. Y eso es literalmente cierto. Y si no lo sabes, entonces no entiendes mucho sobre las relaciones entre China y Gran Bretaña, ni sobre las interacciones entre estos dos países, ni por qué la gente en China podría sentir algo particular respecto a Gran Bretaña. Puede que no entiendas por qué Hong Kong es Hong Kong y no simplemente otra ciudad de China. Puede que no entiendas mucho sobre muchas cosas, pero nadie habla de estos temas en Gran Bretaña. Tampoco se habla de ellos en Francia, que tuvo su propio imperio colonial. Y como ocurre con Estados Unidos, siempre, invariablemente, se vive en el presente. El pasado siempre forma parte del presente. The past is always part of the present. Sí, incluso intentan difuminar el hecho de que fue Estados Unidos quien lanzó las dos bombas atómicas. Absolutamente. Quiero decir, el contraste aquí con China, la civilización china y el pueblo chino, que son la cultura más consciente de la historia en la Tierra, no podría ser más marcado. Como he dicho, ya sabes, se lo he explicado a mucha gente. Si quieres saber qué nación ha documentado mejor su historia, es China, de lejos. Sí, iba a decir eso. Es muy diferente, la actitud hacia la historia es tan distinta. Recientemente leí que hubo algo llamado Operación Legado, que cuando Gran Bretaña abandonó sus antiguas colonias quemaron muchos de los documentos. En particular, creo que en la India quemaron tantos documentos que en un momento las cenizas llegaban hasta las rodillas. Quiero decir, es parte de vuestra gloriosa historia. ¿Por qué queréis destruirlo todo? Quiero decir, no lo entiendo del todo. Dices eso, Sophie, pero es un hecho muy interesante que casi nunca se hable del imperio aquí. Quiero decir, la mayoría de la gente sabe muy poco. No hay buenos libros de historia sobre el imperio británico. Por ejemplo, sobre cómo funcionaba, cuáles eran sus estructuras administrativas y cómo se mantenía unido todo el sistema político del imperio. Creo que lo dije en un programa anterior cuando hablábamos de Tíbet antes. La realidad sobre Tíbet es que, después de que el emperador abdicara en 1911, los británicos aprovecharon la situación y tomaron el control de Tíbet. Tíbet, hasta la independencia de la India en 1947 y la liberación china en 1949, fue una parte informal del imperio británico. Was an informal part of the British Empire. I mean, it was. There would have... Quiero decir, lo fue. Habría habido, ya sabes, siempre oímos hablar de Lhasa, la capital a la que nunca se permitía visitar a nadie. Nadie podía visitarla, porque los británicos, que sin duda tenían un representante allí, se aseguraban de que nadie pudiera hacerlo, porque querían controlarla, porque entendían que el control de la meseta tibetana era importante para el control de Asia Interior. Pero toda esa historia nunca se ha escrito. Nadie sabe lo que ocurría entre las autoridades en el Tíbet, las autoridades británicas en el Tíbet, las autoridades británicas en Calcuta, las autoridades británicas en Delhi, y por supuesto lo que hacía Londres y qué instrucciones daba. No conocemos los nombres de los funcionarios, no sabemos nada. Es increíble lo poco que se sabe sobre el Imperio Británico, este enorme hecho histórico. Y los británicos nunca hacen películas sobre ello. Lo hicieron durante un breve periodo en los años 60 y 70, pero ahora han dejado de hacerlo. Hace mucho tiempo que no hacen películas sobre el Imperio Británico, ni hablan mucho de él. Así que este enorme acontecimiento de la historia británica está completamente eliminado de la narrativa. ¿Y por qué? Bueno, no es tan difícil de adivinar. Porque si la historia del imperio se escribiera correctamente, Gran Bretaña no aparecería como ese modelo de libertad, democracia, libertad de expresión y derechos que los británicos quieren que todos piensen que es. Supongo que es simplemente demasiado feo. Exactamente.
Es demasiado feo, demasiado violento y demasiado burdo. Leí un libro en el que consiguieron algunos documentos y mostraba lo que los británicos estaban haciendo en África Occidental a finales del siglo XIX, cómo los buques de guerra británicos solían desplazarse por África Occidental y cómo solían bombardear y atacar regularmente a la gente allí, haciendo todo tipo de cosas. Quiero decir, la violencia casi continua que sustentaba toda la empresa. Pero es algo que la gente también hoy en día de pensa Stats member. Hay personas que dicen que todo lo que estamos hablando, las cosas horribles como el genocidio, los campos de concentración, casi siempre puedes encontrar su origen en el Imperio Británico, probablemente en algún lugar del mundo. Bueno, es un producto estructural del imperio. Cualquier imperio es, por definición, una operación coercitiva, y como tal, inevitablemente dará lugar a este tipo de horrores. Y por supuesto, tiene su efecto en las personas que los llevan a cabo. Marx, citándose a sí mismo, dijo una vez, de forma célebre, que un pueblo que oprime a otros nunca podrá ser libre. Y escribió eso mientras trabajaba en Londres, que no por casualidad era la capital del Imperio Británico. Exactamente. Estados Unidos también es un poco extraño en ese sentido. Ahora bien, por supuesto, la historia de Estados Unidos también es brutal y, ya sabes, fea en muchos aspectos. Pero incluso cosas como el asesinato de Lincoln, hubo algunos rumores de que su asesino, John Wilkes Booth, sobrevivió. Ya sabes, cuando fue rodeado por las fuerzas y la policía, de alguna manera hubo un incendio y logró escapar. Existe ese rumor. Oh, sí. Así que su familia siente cierta curiosidad al respecto. Enterraron a alguien pensando que era él. Bueno, eso es muy fácil de comprobar. Su familia está dispuesta a exhumar el cuerpo y hacer una prueba de ADN, pero el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos dijo que no. Teniendo en cuenta lo importante que es Lincoln y que es una cuestión fácil de resolver, ¿por qué le negarían eso a la familia? Bueno, en efecto. ¿Verdad? Bueno, en efecto. De todos modos, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Madrid, me resulta un poco extraño que hablaran durante 2 días y lo único que lograron fuera TikTok. ¿Significa eso que no hubo avances en ninguno de los otros temas? Bueno, se supone que sí. ¿Cómo puede haber progreso? Vale. Y quiero decir, el gobierno de Estados Unidos creo que están muy agradecidos de haberse quitado de encima todo el lío de TikTok. Leí un artículo realmente extraordinario, creo que fue en el Daily Telegraph, que básicamente decía de forma directa que toda la operación contra TikTok consistía en eliminar a un competidor. Las empresas tecnológicas estadounidenses, monolitos, compañías poco competitivas, monopolios en los que se han convertido, simplemente se unieron para eliminar a un competidor. Así que ahí lo tienes. Ahora lo están arruinando. Van a arruinarlo, sí. Bueno, hay diferentes versiones sobre cómo se desarrollará el acuerdo. Tendremos que esperar para ver el acuerdo final. Pero la parte china informó que el acuerdo no es como ellos dicen, que todo TikTok Unidos será vendido a un grupo de inversores. En realidad, TikTok ya tiene 2 empresas separadas. Una está centrada específicamente en el lado de los datos, que ahora está gestionado por Oracle. Así que esa es el servicio de datos estadounidense o el lado de la seguridad de datos de TikTok, la que se vendería en un 80% a un grupo de inversores entre los que se incluyen varios sionistas. Se puede ver que Israel también está involucrado. Todo el tiempo. Sí, los sionistas quieren controlar eso. No les gusta TikTok porque mucha información, la gente ve mucha de la carnicería que ocurre en Gaza, ¿verdad? Así que eso es parte del asunto. Pero luego, la parte operativa seguirá estando en China. Además, el algoritmo, la parte importante, sigue siendo propiedad de China. La parte operativa de TikTok estará alquilando el algoritmo para su empresa, ya sabes.
Pero eso no lo escuchas. En los medios occidentales te dicen, oh, se va a vender y van a controlar el algoritmo. No van a controlar el algoritmo. Me interesa mucho escuchar todo eso y esperaba que me explicaras esta venta, porque estaba absolutamente seguro de que no iba a ser tan sencilla como la gente dice. Sí, no, tienen que hacer que parezca que es una victoria para Estados Unidos, ¿no? Porque Trump lo necesita. Trump necesita que parezca que todo es, ya sabes. Pero por lo que tengo entendido, la parte de los datos, incluso eso es un 80%. Así que ByteDance seguirá poseyendo un poco menos del 20% porque eso es lo que exige la ley. Y además, ByteDance dijo que tiene que ser el mayor accionista individual. Luego, ya eres 80% entre muchas personas. Interesante. Así que, basándome en eso, puedo entender que desde el punto de vista de TikTok o ByteDance, van a recibir el pago del 80% de eso de inmediato. Y por lo demás, es prácticamente lo mismo, porque ya están pagando a Oracle ahora mismo. Así que supongo que seguirán pagando a Oracle. Ahora Oracle controlará los datos. Y hay una cosa más segura. Ese 80%, sea cual sea esa empresa de datos, la van a sacar a bolsa en los próximos... Sí, harían eso para ganar dinero. Es un inversor. Exactamente. ByteDance sigue siendo una empresa privada. No están tan interesados en salir a bolsa, pero creo que esos inversores sí lo estarían. Así que, al final, esto me suena a que los amigos de Trump, todos estos, Larry Ellison, Jeff Yates, todos son amigos de Trump y van a ganar dinero con esto. Esa es la parte de todo este asunto. Quiero decir, eliminar la competencia y hacer dinero para tus amigos. Sí, no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad nacional. De hecho, diría que probablemente sea menos seguro porque a China no le importaría tener todos tus datos estadounidenses. ¿Por qué estaría China interesada en eso? Pero estas personas, este grupo de sionistas, podrían bombardearte con toda la propaganda pro-sionista y quién sabe qué harían con los datos que tienen, que son muchos. Pues sí, absolutamente. Por supuesto. También datos sobre los jóvenes. Sí, exactamente. Absolutamente. No, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Sí. Quiero decir, tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Por cierto, el artículo que leí decía en realidad que las agencias de inteligencia habían aconsejado que TikTok no suponía una amenaza para la seguridad nacional. Así que ahí lo tienes. Y última pregunta. Trump también quería tomar bases aéreas de Bagram en Afganistán. ¿Por qué quería hacer eso? ¿No esperes ya suficiente dinero en Afganistán? Bueno, por supuesto que no. Absolutamente. Quiero decir, los talibanes, por supuesto, nunca iban a estar de acuerdo y lo rechazaron de plano. La idea es absurda. Pero él propone estas ideas absurdas. Los afganos lucharon durante 20 años para expulsar a los estadounidenses, y él piensa que puede conseguir una invitación para volver a entrar. Es una locura pensar por qué lo quiere. Bueno, él dice que los chinos están allí. Como he dicho, el tema con los estadounidenses es que, siempre que proponen estas locuras, siempre se trata de China. Recuerdo que él dijo esto, en realidad fue hace algunos años, después de que los estadounidenses se retiraran, que los chinos ya estaban en la base aérea de Bagram. Vale, así que básicamente Trump simplemente se le ocurren ideas y luego, vale, sí, prácticamente como todo lo que hace. Por ejemplo, en comercio, firmó este gran acuerdo, supuestamente gran acuerdo con Reino Unido, ¿no? Y sonaba como una inversión enorme, esto y lo otro. Le gusta hacer eso, ¿verdad? Lanza cifras enormes, acabo de conseguir este acuerdo y aquel otro, y luego no hay ningún seguimiento, ¿verdad? Así que... No hay seguimiento. No está previsto que lo haya. Como he dicho, simplemente te da superar una visita de Estado. Y sí, parece algo grande, parece impresionante,
pero luego pasas al siguiente titular. Básicamente, de eso se trata ahora. Eso es en lo que se ha convertido el gobierno en Occidente. Sí, y supongo que Afganistán en general tiene muchos recursos naturales. Y quizá Trump simplemente se despertó un día pensando, sí, ¿por qué no intentamos volver? Ya sabes, incluso con Bagram, esa base aérea, él dijo que la construyó Estados Unidos. Pero no fue Estados Unidos quien la construyó, ¿verdad? Yo pensaba que fueron los soviéticos. Lo fue. Fueron los soviéticos quienes lo construyeron. Absolutamente. Los soviéticos lo construyeron cuando estaban en Afganistán en los años 80. Sí, Afganistán es un lugar interesante. Reino Unido también estuvo allí. Oh, absolutamente. Tampoco fue ahí. No fue muy bien. No, en absoluto. Ahora, por supuesto, el nuevo gobierno, que en realidad lo ha hecho mucho mejor de lo que nadie esperaba, tiene buenas relaciones con China y Rusia. Sí. Teen, Sí. Vale. Hablemos de nuevo la semana que viene y muchísimas gracias. Como siempre digo, hay tanto de lo que hablar que se hace largo. gracias, en efecto. Que tengas una excelente semana, Sophie. Adiós.